Vamos a agradecer sinceramente la compañía esta mañana del doctor Rafael Alburquerque, un destacado jurista, especialista en asuntos laborales, durante mucho tiempo ministro o secretario de Trabajo y fue de los promotores de reformas del Código de Trabajo a principio en los años esplendorosos de las reformas institucionales de los años 90 y una de ellas fue la del nuevo Código de Trabajo. Se discute reformas al Código Laboral y Rafael Alburquerque ha aparecido en algún momento como asesor de las centrales sindicales. ¿Cuál es la situación de esos proyectos de reforma laboral en este momento, doctor? Bueno, en primer lugar hubo, vamos a decir, un intento que llevó a cabo el Ministerio de la Presidencia por la vía de INTEC, de tratar de buscar un consenso. Estamos hablando de hace 2 o 3 años, hace 2 años exactamente. 2 años, sí. No se llegó a un acuerdo, hubo dificultades y el presidente Medina siempre reiteró tanto a los empresarios como a los trabajadores que cualquier reforma debía partir de un consenso. Entonces, bueno, no hubo la posibilidad del consenso, eso se dejó en la mesa y ahora el Ministerio de Trabajo hace apenas 6, 7, 8 meses ha retomado la agenda y ha convocado tanto al CONEP como a las centrales sindicales para tratar de buscar algún acuerdo, algún consenso para la modificación del Código de Trabajo. Las reuniones que se han tenido hasta ahora han sido reuniones más bien de revisión de lo que se acordó en INTEC, que es más bien la parte procedimental, el procedimiento laboral. Y luego el ministerio presentó algunos temas que interesa al ministerio, fundamentalmente cuestiones de forma, donde dice el Código de Secretaría de Estado de Trabajo, cambiarlo por ministerio, en lo cual obviamente... Una gran reforma. En la cual no hay desacuerdo. Obviamente estamos todos de acuerdo. Y algunos aspectos en que ha llamado la atención la Organización Internacional del Trabajo. Te pongo un ejemplo. Aquí la mayoría de edad en materia laboral por el Código es a los 16 años. Usted no es ciudadano todavía, pero a los 16 años puede ya celebrar un contrato de trabajo sin autorización de los padres, o sea, ser mayor de edad a los 16 años. Pero la OIT dice, bueno, muy bien, pero hasta los 18 tiene que estar prohibido los trabajos peligrosos e insalubres. Entonces, bueno, el ministerio aspira a que eso se modifique y se establezca que hasta los 18 años están prohibidos los trabajos. Ahora, pero sobre eso no creo que haya tanta pero en eso no hay dificultad. No, pero ¿cuáles son los temas conflictivos? El tema álgido. Vamos a ver, ¿cuáles son? El tema álgido de la cesantía. Cesantía. Y ahí no hemos entrado. La cesantía. Es la cesantía. Yo creo que explíquele eso a los televidentes, porque hay gente que no entiende cómo es la cosa. Que la propuesta es que no se acumule dinero por cesantía. Todavía no ha habido propuesta de los empresarios. No, todavía no ha habido declaraciones. Todavía no ha habido propuesta, ha hecho declaraciones, pero hasta ese tema no se ha llegado. Supongo que lo quieren dejar hasta el final, porque es el tema más difícil. La idea es, para que los amigos televidentes conozcan, bueno, actualmente hasta los 5 años, 21 días de salario. Cuando termine el contrato, hay que pagarle a un trabajador 21 días de salario por cada año de trabajo. Y después de 5 años en la empresa, 23 días por cada año de trabajo en la empresa. Los empresarios que alegan, bueno, eso es una carga muy dura, eso es un pasivo laboral, puede quebrar a una empresa, si usted tiene 15, 20 años, es mucho dinero. ¿Qué alegan los trabajadores? Bueno, la cesantía se paga si usted rompe el contrato. Si usted no rompe el contrato, no hay pasivo. No hay pasivo. No hay pasivo, pero no solamente eso. Si usted llega a los 60 años y se jubila, tampoco hay cesantía, porque la jubilación es incompatible con la cesantía. Y la jubilación viene ya por la ley de seguridad social. Entonces los trabajadores dicen, no, pero ¿de qué pasivo me habla? No me vote de la empresa y a los 60 años, cuando usted me jubila, usted no paga nada, paga
paga la seguridad social. Y a los 60 años tiene el derecho la empresa a jubilarlo. Aunque usted lo jubila por la ley de seguridad social. Por la ley. Y ahí viene el otro problema. El otro problema es que en estos momentos la rentabilidad de los fondos de pensiones es muy baja. Y se calcula que cuando comiencen a pagarse las primeras pensiones en el 2022-23, estamos hablando de un 28% del último salario. Eso es lo que más o menos le tocará. Imagínate tú. Un poquito más de la cuarta parte. Un trabajador que gana 10,000 pesos se va a jubilar con 2,800 pesos. Entonces, ahí vendrá el crujir el llanto y el crujir de dientes. Bueno. Pero ahí está el otro tema, las pensiones. Ese es el pronóstico. Tanto por autoridades nacionales como internacionales. Sí. La OECD también dijo eso. ¿Qué hay que hacer? Usted que fue de los progenitores, por lo menos de la idea, del tema de seguridad social y pensiones. Mira, ¿qué hacer para que el pronóstico no sea realidad? Mira, yo creo que hay que tomar medidas a tiempo, si no va a pasar lo que ha sucedido en estos momentos en Chile, que los trabajadores han ido a la calle para reclamar mejores pensiones. En el caso nuestro, la ley establece que el Estado va a ser el garante en caso de que la pensión sea insuficiente. Pero todos conocemos cuál es la precariedad del Estado dominicano. ¿Dónde van a estar los fondos para que el Estado dominicano pueda garantizar una pensión mínima? No se ha podido todavía establecer la pensión solidaria para los pobres. Imagínate cuando sean todos los trabajadores que estén reclamando una pensión digna. Va a haber problemas. Entonces, aquí va a haber un problema adicional, que como estamos empezando un sistema de seguridad social, empezamos todos juntos. Y vamos a llegar cientos de miles de personas al mismo año, al derecho. Exactamente, al mismo tiempo. Que no es después irán entrando cada año, 10, 20, 30 mil. No es que vamos a entrar de golpe. Como dice nuestro pueblo, de sopetón. Todos vamos a entrar al mismo tiempo al derecho, todo lo que comenzamos juntos. Claro, entonces va a ser un problema. Yo creo que hay que, como dice Rafael Toribio, hay que comenzar a tomar medidas desde ya. ¿Cuáles? Bueno, los trabajadores han planteado, ahora sometieron en el Senado un proyecto de ley que establece lo que llaman ellos el sistema de un doble pilar. Un pilar solidario, que sería volver al reparto, que muchos no están de acuerdo, porque en la medida en que la población envejece, hay más que van a recibir la pensión que los que aportan al sistema. Entonces, el sistema se hace insostenible económicamente, pero ellos plantean un pilar solidario de reparto básico, con pensiones mínimas, y un pilar ya voluntario para aquellos que puedan pagar más. Bueno, eso podría ser. El problema es que las pensiones mínimas ya, sí, el 28%. Ya no ve otra pensión mínima. O más mínimas que esas no puede haberla. Esa es una solución. Hay otras soluciones. Aumentar el aporte, las cotizaciones, aumentar de ambas partes, el número de años, la edad para pensionarse. Bueno. El tema es complejo porque es un tema más que jurídico, es un tema financiero. Pero más que la edad es la cantidad de cotizaciones que tiene que pagar. ¿Cuántos son? ¿El equivalente a cuánto? ¿A 24 años o a 30 años? Casi 30 años. A 30 años de trabajo. Sí, pero también. Mira, fíjate que al final la solución pero aquí no podemos aspirar a eso. ¿Cuál ha sido la solución de los países desarrollados? Bueno, mantienen el sistema de cotización en la parte previsional, o sea, en las pensiones, pero ya la salud la asume el Estado a través de los impuestos. Bueno, pero para eso tiene que tener una presión tributaria como en Europa, de 30, 35, 40%. Entonces, para decir, yo me ocupo de esto, pero aquí ni pensarlo. Sí. Pero hay otro problema relacionado con las pensiones. Para ese día que entren cientos de miles de personas ese año, no es que todos la van a reclamar, sino que van a entrar al derecho a reclamarla todos. No todos la van a reclamar, obviamente. No, claro. Pero pueden ser muchos, sí.
que lo vayan a buscar en el primer año. ¿Dónde estarán esos cuartos, Rafael Albuquerque? Porque hasta ahora ese dinero está todo en manos del endeudamiento del gobierno. Tiene más del 80% de los fondos de pensiones en la deuda que va subiendo del gobierno. Mira, ese día el gobierno de turno, ¿de dónde saca los cuartos para pagar esas pensiones? Mira, porque o ese año. No, porque en esto, o sea, el sistema nuestro es un sistema ahora de capitalización individual. Y lógicamente, aunque ese dinero pues lo utilice el Estado en préstamos, se lo va a deber el Estado a la que tiene que pagar la pensión. Pero los responsables son las administradoras de fondos de pensiones. Sí. Entonces esas administradoras de fondos de pensiones son las que tienen que responder. Sí, pero en la práctica, y si el gobierno no le paga a ellos. Bueno, eso es difícil. Eso es difícil porque va a requerir una cantidad de dinero que a lo mejor ese gobierno no lo va a tener. Eso es difícil porque... O vamos a poner impuestos nuevos para que el gobierno tenga ese dinero. Yo creo que no, ahí yo no soy tan pesimista. Yo creo que... ¿De dónde sale? No, yo creo que en este caso son fondos de inversiones, el gobierno lo puede utilizar para un préstamo, lo va pagando. Hasta ahora no ha habido problema. Hasta ahora las personas que han tenido que se han retirado, que han tenido que alguna incapacidad, han recibido su fondo de pensiones, porque están en una cuenta personal con el nombre de uno. Sí. Entonces, bueno, es más difícil. Bueno, vamos a ley de partidos políticos, primarias, que es... Ese es el tema que ¿En qué quedó usted estaba al frente de una comisión para la ley de partidos? ¿Ustedes qué recomendaron sobre el padrón ustedes? Eso es importante que lo recuerde. Cuando comenzó a discutirse la ley de partidos, el comité político designó una comisión que yo presidía. Y hubo acuerdo en todos los puntos. El punto siempre problemático fue las primarias. Primarias abiertas, primarias cerradas. Mucho se ha hablado, por ejemplo, no es que son cuestiones de la candidatura presidencial de Leonel, de la candidatura presidencial de Danilo. Mira, realmente... De todas las candidaturas, no, pero lo quiero decir... A todos los cargos. Lo quiero decir con toda franqueza, porque yo presidía la comisión. Bueno, después, en la comisión lo discutimos. La mayoría de la comisión planteó primarias abiertas. Yo recuerdo que Franklin Almeida, que era miembro de la comisión, se opuso. Y otros hablamos de primaria cerrada, pero simultánea. Incluso yo lo planteé, bueno, pero podemos hacerse con cada padrón, pero simultáneo. Yo fui a hablar con el presidente de la República, con el compañero Danilo Medina. Desde el principio me dijo, no, aquí el padrón nuestro, igual que los demás partidos, son padrones ya contaminados, va a ser muy difícil. Me dio el ejemplo del último proceso electoral del PLD a nivel de regidores. Eso va a ser muy difícil. Yo creo en las primarias abiertas, simultáneas con el padrón de la Junta. Fui a hablar con Leonel Fernández como presidente de la comisión. Y desde el principio me dijo, no, las primarias abiertas no, porque eso sería destruir el sistema de partido. Es como si, me acuerdo como el ejemplo, es como si en un club, el club X, usted no es miembro, usted vaya a votar por la directiva de ese club o de un sindicato. De lo que sea. Entonces eso no puede ser. Entonces yo le planteé, bueno, pero pueden ser simultáneas y cerradas con el padrón de partido. Y me planteó, tampoco, me dijo. Yo creo que los partidos son asociaciones de derecho privado y como tal a cada partido le compete dentro del marco que fija la Junta Central Electoral decidir cómo se van a hacer la selección de sus candidatos. O puede ser primaria, o puede ser por encuesta, o puede ser, si hay un solo candidato, simplemente proclamarlo. Entonces, esa fue la posición de Leonel desde o por delegados también. Por delegado, desde el principio. Y me planteó el tema, mire, fíjese lo que pasó en Argentina. ¿Desde el principio es cuándo, más o menos? Desde que comenzó la comisión a discutirse la ley de partidos. ¿En qué años? Eso fue en el... Hace como 2 años. En el comité político. En el comité político, porque usted comenzó después del acuerdo que se firmó entre Leonel y Vargas Maldonado por el PRD. No, pero la comisión la nombraron poco después de eso fue que se le encargó a usted. La comisión la nombraron mucho después. Entonces esa fue... él siempre planteaba, mire el ejemplo de Argentina, me decía. En Argentina se hizo por una crisis.
Bueno, hay la ley de partido, la ley de simultáneas abiertas, todas. Bueno, ¿y qué ha pasado? Me decía, mire el ejemplo del Partido Peronista. Como usted tiene que tener, me decía él, como usted tiene que tener el respaldo, ya no de los miembros del partido, sino de la población, entonces usted tiene que darse a conocer a nivel de población. Entonces, ¿qué sucede? Hay un peronismo de los Kirchner, un peronismo de Eduardo Duhalde, porque cada quien que quiera aspirar se va a querer dar a conocer a nivel de la población, buscará una gente que le financie. Entonces lo que va a haber son grupos de partidos y no partidos. Entonces va a haber el PLD de fulano, el PLD de sutano. Pero eso lo está viendo nada más a nivel presidencial. El problema es que el proyecto que, eso es peor, que se aprobó en el Senado es para todas las candidaturas. Para todo, eso es peor. Y entonces eso se reproduce hasta el nivel de regidor, que van a salir cada regidor a ver a quién busca para que vote por él, que no son de su partido, sino de los que están en la calle. Ahí es peor, como sí, digo. Porque ahí entonces que hay que buscar más dinero. Pon tú en una provincia, senador, o sea, el que quiera ser candidato a senador por el PLD, bueno, 4 años antes va a comenzar a formar su grupo. Pero van a haber 4 o 5 en eso. 4, 5 y 6. Eso realmente destruye. Yo no me he ido, y en el comité político lo planteé, yo no me he ido tanto por el argumento jurídico, que es válido también, el argumento político, es que destruye y además hay otro dos. La posibilidad de administrar una votación que yo estimé el otro día que podía tener hasta 320,000 candidatos individuales. Pero mira, primero destruye el sistema de partidos y segundo, como tú dices, la administración de esas elecciones internas. De contarle los votos a toda esa gente a nivel individual. De esas elecciones, que posiblemente son 4. No, pero por la de candidato, eso va a ser en noviembre. Sí. ¿Y tú crees que para cuando vengan las elecciones municipales en febrero, ya la Junta habrá podido dar a conocer los resultados? Y las impugnaciones se habrán conocido. Y las impugnaciones al Tribunal Superior Electoral. Ahora, en ese proyecto que aprobó el Senado no se contempla impugnaciones, doctor. Porque da unos plazos muy breves para ser proclamados los candidatos ya. No contempla la posibilidad de impugnación. Pero tú no la puedes evitar porque sería violar tu derecho, tu derecho fundamental de reclamar, de defensa que establece la Constitución. No puede. Entonces, bueno, es que ahí hay muchas cosas. Por ejemplo, el otro problema es de la identidad de los electores. Se ha explicado que le darían a cada elector la boleta de su partido, del que él pida. Pero yo no soy de ningún partido. Se violaría el secreto de la votación. Entonces tengo que confesar ante todo en la mesa que yo quiero la boleta de X partido. X partido, sí. La situación es muy encontrada. Se está viendo ahora en la Cámara de Diputados. En el Senado fue más fácil. En la Cámara de Diputados es extremadamente difícil. Usted que conoce la vida interna del PLD y además con gran experiencia política, ¿todavía es posible un acuerdo entre los líderes o habrá que dejar que el Congreso soberano decida? Bueno, el Congreso que lo tiene y tampoco tiene posibilidad de decidir. Es una cuestión de sensatez. El Parlamento, el Congreso, es el gran escenario siempre del ejercicio democrático, del ejercicio de la democracia. Cuando un partido tiene mayoría no hay problema. Ese partido lleva a cabo su plan de gobierno y lo aprueba fácilmente en el Congreso Nacional, como pasa en el Senado, por ejemplo, aquí. Ahora, cuando usted no tiene mayoría, ya sea la mayoría simple o la mayoría calificada, ¿cuál es la enseñanza de la democracia? Usted tiene que negociar, transar. Usted tiene que transar, usted tiene que conversar, usted tiene que concertar, tiene que haber una concertación. Entonces, no me puedes imponer, si usted no tiene la mayoría calificada, el hecho, por ejemplo, del retiro de los diputados, de los diputados nuestros del PLD, que deja muy mal parada la democracia. Porque si usted no tiene mayoría, sencillamente busque la concertación, busque un arreglo, negociemos. Pero en estos momentos no hay mayoría. Bueno, tal vez en estos momentos no hay mayoría. La única forma de que eso pase es imponiéndola. Ajá. Entonces, y hay posibilidad de consecuencia. Y eso tiene consecuencias graves para la estabilidad democrática de un país. La única explicación que se encuentra al retiro era de probar a ver cuántos
del sector del PLD Lionel o del PRM o de los reformistas se iban a ir. Y parece ser que del PRM por lo menos 7 no entraron. Sí. Pero del otro sector del PLD parece que, no, que todos estuvieron firmes hasta ahora. Firmes. Hoy miércoles se va a repetir el asunto. Hoy miércoles. Hoy es que se repite. Sí, vamos a ver lo que va a pasar. Pero ya te digo, hoy por hoy no hay los votos para pasar para ninguna la de las posiciones. Para ninguna de las posiciones no hay los votos. Entonces hay que llegar a un acuerdo a menos que se quiera imponer por la... ¿Y cuánto tiempo tienen discutiendo ese acuerdo, doctor? 15 años. Pero lo de las primarias abiertas más reciente. Pero para imponerla se necesita cooptar. Y eso tiene implicaciones. Vamos a suponer que eso se logre y se impone. Bueno, ¿Qué puede suceder entonces? Una cosa será imposición, otra cosa es que convenzan a uno. La verdad es que en general la mayoría de la sociedad fuera de los partidos políticos se ha expresado en contra. Y casi todos los partidos. Entonces, en casi todos los partidos. Y lo que ha hecho es dividir partidos. Entonces yo lo que creo es que hay que apelar a la sensatez. La democracia es esa, el juego de la mayoría y la minoría. Y si usted no tiene mayoría, tiene que negociar, porque de lo contrario, lo que va a haber es imposición, lo que va a haber es coacción. Y eso es inadmisible en una democracia, porque podrán imponerse, pero no podrán convencer. Y entonces viene el problema de la gobernanza. Ustedes no han discutido, porque yo a veces me pregunto, ciertamente los políticos habrán calculado esos cálculos. Por ejemplo, una de las dificultades que ha habido para contarle los votos a 190 diputados, el voto preferencial es un voto individual. Y sabemos que ha habido problemas en las elecciones, y la hubo en esta pasada, varias semanas contando esos votos. Claro. Los preferenciales de 190 candidatos. Imagínate ahora que son... Aquí son 4.100 puestos y no se sabe cuánto puede haber, cuántos aspirantes por cada partido. Y son 26 partidos. No, ese es de los problemas, la administración de esa... Pero además hay... Y ustedes no han usado ese argumento para también ponerlo a decir, mira, ¿ustedes creen que eso es posible? No, se ha usado todos los argumentos. ¿Y creen que sí, que es posible? Quieren imponerla. Pero hay un argumento que ahora quiero recordar, que es importante. O sea, si hay elecciones, y fue un argumento que utilizó la Suprema Corte en el 2005, y que no se ha recordado en estos días. O sea, si usted hace elecciones primarias simultáneas abiertas con el padrón de la Junta, ¿qué es lo que está haciendo? Convocando a los colegios electorales. Claro. Y los colegios electorales, conforme a la Constitución, se convocan para elegir cargos públicos, no para elegir candidatos. De manera que incluso en la Constitución nueva del 2010, pues lógicamente sería una violación a la Constitución, porque se estaría convocando los colegios electorales para elegir candidaturas, lo cual es contrario totalmente a la Constitución. Bueno, pero también hay un artículo que es el de los partidos políticos, que le da a los partidos políticos, aparte de eso, facultades. O sea, que es la democracia interna. Sí. Los partidos son asociaciones privadas. Aunque reciben fondos públicos. Aunque reciben fondos públicos. Aunque reciban fondos públicos. Pero hay otros aspectos. Pero hay muchas universidades que reciben fondos públicos, universidades privadas. Sí, son instituciones. Y son públicas esas universidades. Sí. No son públicas. Doctor, pero de todas maneras, ¿qué recomendación, usted que tiene la experiencia, haber estado al frente de esa comisión por el comité político de su partido, ¿qué recomendación usted hace específica? ¿Cómo sería ese acuerdo? Mi recomendación es muy sencilla. Hay que apelar a la sensatez y decirle, señores, ninguno de las dos partes tiene mayoría. Entonces hay que negociar, hay que concertar, tiene que haber un espíritu de concertación. ¿Y qué implica la concertación, Rafael? La concertación implica que cada quien tiene que ceder, porque si no, no hay espíritu de concertación. Usted no puede imponer lo que usted quiere, entonces vamos a buscar la solución que nos permite entendernos. ¿Cuál solución podría ser? Bueno, la que ha planteado la Junta Central Electoral,
ni primarias cerradas ni primarias abiertas, sino que cada partido decida. Y todavía Ahora, esa sería la más democrática, porque todavía, por ejemplo, en el PLD pueden entonces discutir si la hacen abierta o no, pero dentro de ese partido. Pero dentro del partido, claro. Entonces, ¿usted cree que ese es el mejor camino? Yo creo que la mejor solución es de, como lo ha planteado la Junta, cada partido decide cómo va a elegir sus candidatos, más nada. pero esa posibilidad creo que se cerró en un principio cuando el comité político fue incapaz de tomar una decisión sobre eso y dejó entonces en libertad a los legisladores. Tendría que volver nuevamente al comité político. No necesariamente, a menos que los diputados tengan la suficiente sensatez y bueno, porque ya le dieron autoridad a los legisladores, ya ellos mismos pueden buscar el acuerdo. Pero de todas maneras eso es en las alturas, el acuerdo tiene que venir en las alturas. No hay posibilidad que en las alturas se pongan de acuerdo. Sí, siempre habrá posibilidad en las alturas de poder llegar a un acuerdo. Yo no soy tan pesimista, creo que tenemos que primero preservar el partido, y preservar el partido que como está en el poder también es preservar nuestra democracia y preservar la estabilidad. Si tenemos estabilidad económica, también preservemos nuestra estabilidad política. Bueno. Y podamos continuar nosotros haciendo una obra de gobierno. Bueno, ahí vino una pregunta para el doctor que nos retrotrae al tema anterior. Es que un televidente quiere saber sobre el asunto de los pasivos laborales, si eso no decalabra a las empresas y compita contra el empleo, contra el mayor número de empleos. Que dicho sea de paso también sobre el primer empleo, que también es otro elemento de discusión, de flexibilizar durante más tiempo la acumulación de responsabilidades por el primer empleo. Míralo, yo hablo un poco lo del pasivo laboral. El pasivo laboral es... En alguna medida existe siempre y cuando tú ejerces el desahucio. Exacto. Si no ejerces el desahucio no habrá pasivo laboral. Es un pasivo laboral potencial. Potencial. Y en cuanto al primer empleo, yo creo que si se promueve el primer empleo, hay que hacerlo sobre la base de un sacrificio de parte del Estado, no de parte de los trabajadores. Por ejemplo, usted puede promover el primer empleo diciendo, bueno, si las empresas me contratan jóvenes entre 18 años y 25 años, vamos a ponerle un límite, 10% de jóvenes, 15% de jóvenes, el gobierno asume el pago de la seguridad social. Eso podría ser. O el gobierno va a establecer incentivos fiscales para ese empresario. Ahora, no me diga que para fomentar el primer empleo, esos jóvenes de primer empleo no tendrán derecho a vacaciones, no tendrán derecho a regalía pascual, no tendrán derecho a la cesantía, porque entonces estaríamos creando trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Y eso es inaceptable. Y facilitándole a las empresas que despidan a los 3 meses o a los 6 meses y vuelvan con otro de primer empleo. Sí. Y así sucesivamente. Y sería entonces inaceptable. Sí. Porque entonces estaríamos hablando de violación al principio de la igualdad de tratos ante la ley de todas las personas y de todos los trabajadores. Pero sí hay posibilidad de darle algunas facilidades que el Estado de alguna manera... Tienen que ser facilidades del Estado. La coauspicie. Facilidades del Estado, no limitando los derechos de los trabajadores, para no crear trabajadores de primera y trabajadores Bueno, usted está asesorando a las centrales sindicales, sí, en definitiva, ¿verdad? Claro que sí. En esa materia. Sí. Y bueno, hay muchas otras materias en que el movimiento sindical, en cuanto a la libertad sindical, en ese código hay algunos planteamientos, en esas propuestas de reformas que los sindicatos hacen también, ¿no? Bueno, los sindicatos tienen también su propuesta con respecto a la libertad sindical, que es muy débil, no solamente aquí, sino ya en todas partes del mundo. Que se violenta sistemáticamente. Sí. Y entonces, bueno, hay alguna propuesta con respecto a la libertad sindical, con respecto a las trabajadoras. Sí. En fin, hay un diálogo interesante, pero ya te digo, el punto álgido siempre será la cesantía. Bueno, doctor, finalmente, esta confrontación que hay en la sociedad dominicana, ya en una crispación política que hay a nivel nacional, ¿no echa de menos usted los años 90 que hubo tantas concertaciones aquí para tantas reformas que se hicieron?
tanto en el ámbito económico-social como en el ámbito político, hubo muchos acuerdos que los partidos dialogaban y se ponían de acuerdo y habían acuerdos tripartitos. ¿Qué pasa en la sociedad? ¿Qué hemos vuelto hacia atrás? Hubo acuerdos para la reforma fiscal, para la reforma laboral. Para la seguridad social. Para la seguridad social. Y para reformar la Constitución también hubo acuerdos. Sí, sí. Yo creo que tenemos que volver a ese espíritu, precisamente, Juan Bolívar. Esa es la democracia. Hubo acuerdos para coger la primera Suprema Corte de Justicia. También, bueno, también hubo acuerdo en el sistema. De ahí surgió el Consejo Nacional de la Magistratura. También. Entonces yo creo que tenemos que volver a ese espíritu. O sea, si usted no tiene mayoría, no la puede imponer. Usted no puede llevar a cabo la política de Jalisco, que cuando pierde arrebata. Entonces no puede ser. Eso pone en peligro las instituciones políticas partidistas. Eso pone en peligro las instituciones. Usted tiene que concertar, tiene que negociar, no queda más camino. Pero tú lo ves en Italia, tú lo ves en España, cuando no hay mayoría, que hacen concertar, porque de lo contrario se desestabiliza la democracia. Bueno, esperemos que estas reflexiones caigan en buenos oídos, porque hoy tenemos una confrontación en la Cámara de Diputados precisamente porque no hay acuerdos y no se trata de hacer una imposición con toda la consecuencia política que eso trae. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Rafael Albuquerque, que es vicepresidente de la República, experto laboral, y con él vamos a tener que llamarlo, que esos son temas muy, muy importantes y que seguirán dando vigentes. Así que, muchas gracias. agradecimiento.